Muy bien, estimados colegas, un gusto como siempre poder saludarlos, poder llegar a sus hogares. Vamos ya a dar inicio a nuestra jornada del día de hoy. Les agradezco su presencia, el que se estén conectando. Creo que ya tenemos el tiempo suficiente para poder iniciar nuestra sesión. Así es que muchas gracias por su puntualidad. Bueno, empezamos. ¿Cómo han estado? Espero que todos se encuentren bien. Como saben, el día de hoy vamos a abordar en la parte de la creatividad literaria el género narrativo. Y no olviden que el día de mañana la idea es que ustedes presenten unos avances de sus productos acreditables, ya sea un poema o ya sea un texto narrativo. Hoy día vamos a hablar de los principales, sobre todo las principales técnicas narrativas. Y lo vamos a aprender leyendo. ¿Ya? Vamos a aprenderlo leyendo. Bueno, gracias por conectarse. Saludos a la maestra María, Graciela, que están conectadas, y un agradecimiento especial siempre al vicerrectorado académico, al editorial de la universidad que dirige nuestra querida amiga Karin Aguayo, que gracias a ella es que estamos aquí conectados. Las sesiones se vienen grabando y luego son publicadas en el canal que tiene nuestra editorial. Y eso es algo muy bueno. Entonces, iniciamos nuestra segunda sesión. Hoy es 22 de julio del año 2026. Vamos a dar inicio con el taller de creatividad literaria y en esta oportunidad vamos a abordar el género narrativo. Bienvenidos todos una vez más. Y por supuesto, contento de que estén conectados y que depositen su tiempo en estas jornadas que espero sea de su completo agrado. Un servidor, Tomás Cerquén Montermoso, reitero una vez más mi saludo para el Vicerrectorado de Investigación, para el doctor Mauro Adriel Ríos, quien es el vicerrector de investigación de nuestra casa de estudio de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y a la directora de Editorial Universitario, ¿no? Que es nuestra amiga, la magíster Karin Aguayo. Bueno, hoy día trabajamos, como saben, la parte narrativa. Y quiero empezar con esta frase: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara para encender. ¿Ya? Una bonita frase que espero quede para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, miren, del cuento, definición, su estructura y estos puntos que son claves para todos nosotros. Siempre manteniendo nuestras normas de convivencia, ¿de acuerdo? Actitud positiva, mantener la atención durante la exposición, eso es muy importante. Participar también, su participación es muy importante. Y sobre todo cumplir con mucha responsabilidad todo lo que vamos a desarrollar hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces iniciamos con esta parte interesante. Ahora sí, nos motivamos. Y la motivación va a ir por esto, ¿no? Socializar conceptos básicos sobre la especie narrativa cuento para reconocer su estructura y sus técnicas. No voy a ser tan teórico, pero sí voy a poner muchos ejemplos para que ustedes lo entiendan. De repente alguien de ustedes ya escribe, puede que alguien de ustedes ya hizo un cuento, puede que alguien de ustedes ya escribió un poema. La presencia de mi persona es para poder fortalecer esa teoría textual. No olviden que un cuento es un relato, una narración breve de carácter ficticio, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico.
Ojo que los cuentos son relatos que pueden nacer de un hecho real. Y a ese hecho real sumamos, le sumamos la ficción, ¿de acuerdo? Entonces, si te preguntas alguna vez qué es un cuento, es un hecho que puede partir de un acto real. En literatura eso se llaman focos narrativos, y esos focos narrativos pueden terminar convirtiéndose en relatos. ¿Cuál es la magia del cuento? Que tú le puedes colocar ya tu ficción, tu creatividad. De repente un día tú de noche escuchaste que ronroneaban unos gatos, entonces tú le puedes poner ya un acto ficticio a ese hecho real. Justo abriste la ventana y un gato negro salió, pues, ¿no? Amaullando por tu patio y salió corriendo, ¿no? Y te asustó y te impactó ese acto. Podrías terminar escribiendo un relato sobre un gato negro, ¿no? A lo Edgar Allan Poe. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes dentro de un contexto temporal y físico, en ocasiones sin especificar. De forma genérica se ha establecido una estructura que consta de tres partes, ¿no? Los cuentos mayormente tienen esta estructura tradicional que desde la época del surgimiento de la grande literatura del clasicismo universal suele ya utilizarse estas estructuras, que es el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Pese a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar siempre la atención del lector desde el principio. Eh, y he podido yo sí comprobar que a los jóvenes adolescentes de ahora les gustan mucho las historias de suspenso, de terror, ¿no? Les gusta mucho. Y hoy justamente vamos a conversar de ello. Ahora, un cuento puede tener una temática variada. Valdelomar, de su gallito el Carmelo, hizo toda una historia. No sé si recuerdan también la historia del Bagrecito, o el mismo César Vallejo con Paco Yunque, ¿no? O en mi caso, que escribí un relato que se llama La muñeca Alicia, que hoy día justamente vamos a compartirla. Entonces, algo fundamental, estimados colegas, si nos vamos a dedicar a narrar, porque ayer nos dedicamos al género lírico, hoy nos vamos a dedicar a narrar. Y no significa que con estas dos sesiones ya vamos a ser expertos escritores, ¿no? Solamente son nociones básicas, generales, para poder nosotros ir formándonos, ¿no? Pero ¿qué debo tener muy en cuenta? Cuando yo voy a narrar, debo tener muy en cuenta, por ejemplo, el tiempo narrativo, ¿no? Si es que en el momento que yo narro, voy a narrar en el presente, en el pasado, en el futuro, ¿soy yo el narrador quien va a contar la historia? Que profesor Tomás, no siempre es el autor quien cuenta la historia. No, a veces los mismos personajes cuentan las historias, ¿no? Y ahí aparece justamente la voz, ¿no? ¿Quién es el que cuenta la historia? Que es el segundo punto que tú debes tener en cuenta. Primero, ¿en qué tiempo lo vas a narrar? Segundo, ¿quiénes son los que van a narrar la historia? ¿Lo vas a hacer tú como autor? Entonces serás un autor que estará en toda la historia. Se conoce como narrador omnisciente, ¿no? No, quien va a narrar la historia va a ser un personaje, entonces decides que el personaje narre la historia. Por ejemplo, en Rastros Sangrantes del maestro Andrés Díaz Núñez, quien narra toda la historia no es el autor, no, él se esconde en uno de los personajes. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿quién narra la historia? ¿Grimaldino Caruapoma? Y Andrés Díaz Núñez dijo, no, no puede ser Grimaldino, porque Grimaldino en el trayecto de mi novela, Rastros Sangrantes, Grimaldino va a perder la lucidez, la cordura, o sea, se va a volver loco, y un loco no tiene pues la noción para mantener la hilación lógica de una narración, entonces no puede ser Grimaldino. ¿Y qué hizo? Optó que quien narre desde el inicio hasta el final de la novela sea Luzden Arenales, la esposa de Grimaldino. Entonces el autor decidió que sea el personaje Luzdena quien narre la historia. Entonces, para que ustedes vean las voces narradoras, es muy importante. Narraré en primera persona, narraré en segunda persona, en tercera persona. Entonces, eso lo decide el quien escribe. Por eso, cuando uno se dedica a escribir, colegas, llega a tener un gran poder en la escritura. Cuando uno empieza a narrar, ¿qué es narrar? Contar, ¿no? Ahora, un punto más. ¿Y qué estructura va a tener tu relato? Vas a empezar por el inicio, nudo, desenlace, que es la estructura tradicional.
Porque cuando tú ves una, de repente, serie o película en Netflix, ni bien prendes el televisor y empieza la película, aparece un cadáver en la puerta tirado, ¿no? De frente, un cadáver en la puerta tirado, y tú ves el cadáver y ya te impactó, ¿no? Y pasó así cuestiones de segundo, y de repente el mismo personaje que estaba tirado, al día siguiente aparece barriendo la puerta de su casa, limpiando las ventanas, y tú dices, uy, lo van a matar. Y luego después, tú estás interesado porque quieres saber en qué momento va a morir el personaje. Entonces, te dan el desenlace al inicio y luego en el desarrollo de la historia hasta llegar al nudo, donde descubres quién es el que asesina al personaje. Entonces, cuando hablamos de las estructuras, ya es uno como narrador el quien decide cómo quiere estructurar lo que quiere contar, ¿sí? Y por supuesto, qué estrategia vas a utilizar para poder contar. Entonces, a ver si nos entendemos. 4 palabras claves para escribir. ¿En qué tiempo narrativo lo voy a contar? ¿Quién lo va a contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Y con qué estrategias voy a contar esta historia? Y es eso lo que quiero que hablemos el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, yo quiero compartirles hoy, para poder desarrollar esta ponencia, un libro que escribí que se llama Narraciones Líricas. Y me voy a centrar justamente en esta parte, en la estructura del texto de Narraciones Líricas, en su interior, ¿ya? Y les cuento que Narraciones Líricas es un libro que tiene 6 cuentos. Ya sale muy pronto este año la segunda edición, donde va a tener ya no 6 cuentos, sino unos cuentos más. Se va a aumentar. ¿Y por qué estoy aumentando los cuentos? Porque yo llego a las escuelas que me invitan y resulta que las estudiantes, cuando me hacen sus preguntas, me interrogan por algunas partes de las historias que quedaron inconclusas para ellas. Y yo me quedo sorprendido, y esas preguntas me llevan a que cuando regreso a casa me ponga a escribir la continuación. Entonces, lo que viene en esta segunda presentación, por ejemplo, es la segunda parte de la muñeca Alicia. Ya escribí el génesis de la muñeca Alicia y ahora voy a escribir otros relatos que surgirán en torno a ello, ¿no? Este es el cuentito de la muñeca Alicia. Ya les voy a hablar de ella, cómo nació, cómo me inspiré, para que ustedes tengan una idea. De repente alguien de ustedes se asustó alguna vez de una lechuza, o les asustó de repente un ratón. A mí, en mi niñez, me asustó la muñeca Alicia. No es que se me haya presentado, sino que le tenía fobia, ¿no? Y la mejor forma de vencerle del miedo era, pues, escribiendo de ella. Ahora ella me tiene miedo a mí, porque yo voy a decidir si vive o no la muñeca Alicia, si la termino quemando o la dejo como está, ¿no? Incinerada de repente, ¿ya? Entonces, la estructura tradicional, amigos, de un cuento es un inicio, un nudo y un desenlace. Esa es la estructura tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, por ejemplo, en el cuento La muñeca Alicia, Fran es el personaje principal. ¿Y qué sucede en el inicio? Si yo voy a escribir un cuento con la estructura tradicional, yo les recomendaría que hagan eso primero. No es que sea un expedito escribiendo, pero les cuento que cuando yo inicié narrando, traté de mantener esta estructura. En el inicio, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer como escritor? Bueno, empiezo presentando a los personajes, el lugar, el escenario, y el principio de la acción empieza en este momento. Ya vamos a leer de aquí el cuento de la muñeca Alicia, ¿ya? Pero miren, se los voy a compartir para que lo tengan todos. Fran es un personaje que llega, por ejemplo, es su primer año de residentado, su primer año. Él ya es médico, cirujano, ¿no? No olvidemos que los médicos estudian 7 años, pero para que puedan tener una especialización, hacen su serum y luego hacen un residentado. Entonces, era ya su primer año de residentado de Fran. Y en ese primer año le toca, pues, como él quería ser médico psiquiatra, le toca ir a practicar su residencia en un hospital donde habían pacientes psiquiátricos, ¿sí? Y entre estos pacientes, en el fondo había una habitación 66. Ya les voy a decir después qué pasa. Entonces, el escenario, ¿quién es? Un hospital psiquiátrico.
El personaje principal, ¿quién va a ser? Va a ser Frank. ¿Quién es Frank? Es un joven médico que va a hacer su residentado en psiquiatría. Y va a ser su primera noche en ese centro psiquiátrico. ¿De acuerdo? Su primera noche. Y hechos paranormales le va a suceder a Frank. Entonces, mira, ya empecé con el inicio de la historia. Luego viene el segundo momento. Y el segundo momento justamente va a ser esto. ¿Ve? ¿Qué va a pasar en el segundo momento? Y que es el nudo de la historia. Pues en el nudo de la historia eh, comienza a complejizarse hasta llegar a un cierre. Aquí es la parte eh, de, de lo más, el clímax de la historia. El nudo es el clímax de la historia. Por ejemplo, aquí Frank va a lograr entender por qué en la habitación 66 hay una niña que ya, bueno, desde niña ingresó a ese hospital, pero ya tiene más de 30 años de edad ahí, hospitalizada, que llegó por un problema en donde su muñeca, cuando ella era niña, fue quien la terminó asustando. Ahí pueden ver la muñeca Alicia, quien termina asustando a esta niña llamada Matilde, ¿no? Entonces la niña Matilde, el susto fue tan fuerte que la llevaron a un centro médico y este centro médico recomendó que a esta niña la tendrían que llevar para que la traten en un centro psiquiátrico porque el trauma había sido tan fuerte que la niña constantemente, cuando no la sedaban, ella se alteraba, lloraba y gritaba diciendo que la muñeca la quería llevar, ¿no? Entonces hay un nudo en esta historia y este nudo termina luego con un desenlace, porque resulta que quien acompaña a la niña en esta historia es su madre, doña Ñachita, quien va a estar presente en toda la historia, ¿no? Y que al final, justamente como dice aquí la teoría textual, el desenlace es el momento donde se resuelve el conflicto de la historia. Doña Ñachita es quien va a acompañar a Frank. Doña Ñachita, desde que Frank llega al residentado, va a estar ahí presente. Ella limpia el hospital, ella atiende a los médicos, les sirve su manzanilla caliente a cada uno de ellos, ¿no? Y con el único propósito o pretexto de que la dejen en el hospital cuidando a su hija, ¿no? Pero al final ustedes van a descubrir un desenlace que no se las voy a contar ahorita, sino que se los voy a hacer leer juntos para que lo puedan captar. Bien, entonces con este pequeño ejemplo quiero llevarlos ahora a un relato para poder darles una ejemplificación, porque de aquí vamos a leer la muñeca Alicia todos, ¿ya? O también podemos leer Génesis, la muñeca Alicia. Ustedes van a decir cuál de las dos. Hay dos relatos. El Génesis de la muñeca Alicia, cómo surge la muñeca Alicia, o podemos leer el cuento de la muñeca Alicia. Ustedes me dicen cuál de las dos. De aquí hacen su votación y si quieren el primer relato ponen Génesis de la muñeca Alicia, o sea, cómo nace el cuento de la muñeca Alicia. Y si quieren el cuento de la muñeca Alicia ponen cuento de la muñeca Alicia, ¿no? Pero uno de los dos nomás podemos leer, los dos no porque nos va a ganar el tiempo. Además, muy de noche no podemos leer estos cuentos, vaya a pasar algo sobrenatural acá en mi oficina. Una broma. Sin embargo, buscando mi información para poder el día de hoy cumplir con el taller, con esta charla taller, quiero centrarme en el gran Jorge Luis Borges, escritor argentino, ¿no? Y él nos relata un hermoso cuento. Ojo, este es el cuento más corto que escribió Jorge Luis Borges. Y el cuento se llama La promesa. Miren, un cuento no necesariamente tiene que tener pues 4, 5, 6. No, miren, es un cuento. ¿Y en qué se diferencia la especie cuento? No olviden que si hablamos del género narrativo, el género narrativo tiene especies. La fábula, el cuento, la novela, la leyenda, el mito, ¿no? Son especies narrativas. En la fábula los personajes son animalitos, tienen animismo, tienen personificación y siempre hay una moraleja de por medio. En el cuento pueden haber animalitos, el caballero Carmelo, pero los personajes no tienen animismo. No es que el Carmelo hable con el ajiseco, ¿me entienden? Esa es la gran diferencia. Entonces, a diferencia de una fábula de un cuento,
primero que la fábula es un relato corto, el cuento es un relato un poquito más extenso, ¿ya? Y la novela es más extenso que el cuento todavía. Entonces, atentos con este relato corto, donde vamos a verificar si realmente cumple con la estructura típica de inicio, nudo y desenlace, ¿ya? Dice así: el hecho ocurrió aquí hacia 1920 y tantos. Yo había regresado de Buenos Aires con mi diploma. Una noche me mandaron a buscar del hospital, me levanté de mal humor, me vestí y atravesé la plaza desierta. En la sala de guardia, el doctor Rivera me dijo que a uno de los malevos del barrio, Clemente Garay, lo habían traído con una puñalada en el vientre. Lo examinamos, ahora me he endurecido, pero entonces me sacudió ver a un hombre con los intestinos afuera. Estaba con los ojos cerrados y la respiración era trabajosa. El doctor Rivera me dijo: ya no hay nada que hacer, mi joven colega. Vamos a dejar que se muera esta porquería. Le contesté que me había costeado hasta ahí a las 2 de la mañana pasada y que haría lo posible por salvarlo. Rivera se encogió de hombros, lavé los intestinos, los puse en su lugar y cosí la herida. No oí una sola queja. Al otro día volví. El hombre no había muerto. Me miró, me estrechó la mano y me dijo: para usted, gracias. Y mi cabo de plata para Rivera. Cuando a Garay le dieron de alta, Rivera ya se había ido a Buenos Aires. Y desde esa fecha, todos los años recibí un corderito el día de mi santo. Hacia el 40, el regalo cesó. Jorge Luis Borges, La promesa. Miren su relato. Bonito, corto. No olvidemos que este curso taller tiene un propósito final, que todos los participantes terminen produciendo, ya sean poemas libres o ya sean relatos. ¿Por qué? Porque el fondo editorial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo quiere publicar una producción con la presencia y participación de todos ustedes. Sería algo genial, genial, ¿no? Miren, colegas, lo primero que quiero que ustedes vean son los personajes que aparecen en el texto. Y vamos a hablar de aquí de la voz narradora, ¿eh? Miren, dice: el hecho ocurrió aquí hacia 1920 y tantos. Yo había regresado de Buenos Aires. Yo les pregunto, ¿quién es ese yo? A ver, ¿quién es ese yo había regresado de Buenos Aires? ¿Quién creen que sea ese yo? ¿Es un personaje o no? Si se dan cuenta, el yo había regresado de Un Buenos Aires. personaje, ajá, Es un personaje, ¿sí o no? claro, ajá. Ahora, ¿y ese personaje es médico o no es médico? Da la impresión que si fuera médico. Así es. Entonces, miren, acá tenemos tres personajes en la historia. El yo narrador, que es un médico, el doctor Rivera, que es otro médico, y Clemente Garay, que es el paciente. ¿Entienden? Tenemos tres personajes. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que ustedes capten esta estructura, miren, colegas. Miren, yo había regresado de Buenos Aires con mi diploma en mano. Una noche me mandaron a buscar del hospital, me levanté de mal humor, me vestí y atravesé la plaza desierta. Y en la sala de guardia el doctor Rivera me dijo que a uno de los malévolos del barrio, Clemente Garay, lo habían traído con una puñalada en el vientre. Lo examinamos, ahora me he endurecido, pero entonces me sacudió ver a un hombre con los intestinos afuera. Estaba con los ojos cerrados y la respiración era trabajosa. Miren, si se dan cuenta, Borges en esta primera parte presenta a los personajes. Presenta a Rivera, que es un médico ya veterano. Presenta a Garay, que es el paciente herido. Pero Borges no aparece en la historia, si se dan cuenta. Borges no es el narrador aquí en la historia. Borges hace que sea el personaje quien narre. Claro, Borges es el que escribe, ¿no? Pero Borges no se involucra en la historia, simplemente aparece como un narrador omnisciente. ¿Quién es el omnisciente? El que está presente en toda la historia, pero no se ve. Ya, acuérdense de esa teoría. Narrador omnisciente es un narrador que está presente en la historia, pero no se ve. Entonces, Borges, ¿qué hace? Opta para que un personaje sea el encargado de narrar la historia. Y ese personaje es un médico joven que recién se había graduado en Buenos Aires
como médico cirujano. Entonces lo mandan a llamar, ¿no? Lo mandan a llamar. Y eso que quien estaba de guardia era Rivera. Pero mira lo que dijo Rivera, que a uno de los malévolos del barrio, Clemente Garay, lo habían traído con una puñalada en el vientre. Lo examinamos, dice. O sea, ambos lo examinamos. Ahora me he endurecido, pero entonces me sacudió ver a un hombre con los intestinos afuera. Estaba con los ojos cerrados y la respiración era trabajosa. La respiración de Clemente Garay. Si se dan cuenta hasta ahí, Borges está cumpliendo con esta primera estructura tradicional, porque presenta a los personajes y presenta el escenario. Ojo que el escenario no es Buenos Aires, por si acaso. El escenario es una sala de guardia en un hospital de un pueblo. Yo puedo inferir que de repente Clemente Garay está haciendo su serum, porque él había regresado recién con su diploma, o sea, recién había terminado de formarse en medicina humana. Nosotros sabemos que los médicos, una vez que son médicos cirujanos, tienen que hacer un año de serum. Por ende, yo puedo inferir que el señor narrador, el yo narrador, el médico narrador es un médico joven, a comparación de Clemente Garay, que ya es un médico veterano. ¿Estamos? Entonces estamos entendiendo. Acuérdense, para poder narrar hay que comprender los textos. 2. Miren lo que viene ahora. El doctor Rivera me dijo, ya no hay nada que hacer, mi joven colega. Vamos a dejar que se muera esta porquería. Se refiere a Clemente Garay, que había llegado con una puñalada en el vientre y que sus intestinos estaban afuera. Le contesté que me había costeado hasta ahí las 2 de la mañana pasada y que haría lo posible por salvarlo. Rivera se encogió de hombro, lavé los intestinos, los puse en su lugar y cosí la herida. No oí una sola queja. Ojo, si se dan cuenta aquí, el nudo de la historia es que Rivera no quiso atender a Clemente Garay. No quiso atender. Ya no hay nada que hacer, hay que dejar que se muera. Sin embargo, el médico narrador, el yo narrador, le contestó, no, mira, yo he venido desde las 2 de la mañana, así es que voy a hacer todo lo posible por salvarlo. Mientras que Rivera no quiso salvarlo, el médico narrador sí quiso salvarlo. Y fue él quien lavó los intestinos, los puso en su lugar y cosió la herida. ¿Por qué te digo que este es el nudo? Porque no sabemos si lo que viene a continuación es que el paciente vive o muere. ¿Entienden? Entonces viene ahora el desenlace. Y miren el desenlace magistral que hace el gran Jorge Luis Borges. Al otro día volví. El hombre no había muerto. Me miró, me estrechó la mano y me dijo, para usted gracias. Y mi cabo de plata para Rivera. Y cuando a Garay le dieron de alta, Rivera ya se había ido a Buenos Aires. Y desde esa fecha, todos los años recibí un corderito el día de mi santo. Hacia el 40 el regalo cesó. ¿Entienden? Y ahí viene el desenlace, miren. Y en el desenlace podemos darnos cuenta que es el momento donde se resuelve el conflicto de la historia. Conclusión, ¿qué pasa en el inicio? Un paciente herido viene con un corte en el vientre donde se le salieron los intestinos y llega a un hospital de emergencia. Hey, ¿qué pasaba en ese hospital? Estaba de turno Rivera y lo mandaron a llamar a Clemente Garay. ¿Qué pasa en el nudo? Rivera no quiso atender al paciente herido que estaba con sus intestinos afuera. No lo quiso atender. Dijo que muere esa porquería. No quiso. Sin embargo, fue el médico joven, el yo narrador, quien atiende al paciente herido. Lava los intestinos, sutura la herida y espera. ¿Y qué sucedió al día siguiente? El paciente herido, Clemente Garay, sobrevivió, fíjate. Y no solamente sobrevivió, sino que le agradeció al médico narrador por ese acto de solidaridad, ese acto de sensibilidad que hizo. Y Rivera ya se había ido a Buenos Aires, él no tenía nada que ver. Pero viene una muestra de gratitud al final. Todos los años que el yo narrador cumplía
su onomástico, siempre aparecía en la puerta un corderito. ¿Quién creen que se lo enviaba? A ver, ¿quién creen que le enviaba de gratitud ese corderito al médico narrador? ¿Clemente Garay o no? Por supuesto, Clemente Garay. Entonces, ahí tenemos, miren, estimados amigos, esta pequeña estructura, corta, pequeña, pero que respeta el inicio, nudo y desenlace. A mí me gustaría muchísimo que cuando ustedes escriban un relato, tengan estas estructuras. Pero para poder escribir hay que conocer también algunos aspectos. Bueno, para que comprendan mejor lo que hemos compartido como ejemplo, miren, ahí tenemos los personajes, médico y paciente, un médico veterano que es Rivera y un médico novel joven que recién está ejerciendo, que es el personaje narrador. Y por otro lado tenemos a Clemente Garay, que es el paciente herido, que era un pendenciero, era un pleitista, ¿no? Y las acciones que tenemos en el desarrollo es que Rivera no quiso atender al paciente herido, prefería que muriera. Y por otro lado, tenemos la acción del personaje narrador, quien intervino porque quería que viva el personaje. El desenlace fue que el paciente herido logra sobrevivir, agradece al médico que lo atendió y le envía de regalo su cabo de plata al médico que no le quiso atender. Ya por inferencia podemos darnos cuenta que un cabo de plata era un objeto punzocortante que se utilizaba para desollar a los animales. Entonces, al mandarle este pequeño cuchillo a médico Rivera, pues ya ustedes podrán deducir qué es lo que le quería mandar, ¿no? Una amenaza por no haberlo atendido. ¿Se entendió hasta ahí, colegas, de explicación? A ver, ¿me confirman? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Cómo estamos? A ver, en la audiencia. Quiero sus comentarios. De que al final no olviden que les envío la diapositiva para que también la tengan como un material de soporte a esta jornada. Sí, a ver, quisiera por aquí escuchar. Todo claro hasta el momento. Gracias, Joana. Muy bien. Los demás que dicen en primera persona, ya, gracias. Sí, se está entendiendo hasta ahorita el ejemplo porque vamos a hablar ahora de las técnicas también. Gracias, muchas gracias, Marifel Dávila. Muy bien. Entonces vamos ahora a los siguientes ejemplos. Miren, a los siguientes ejemplos. Dentro de estas técnicas que vamos a mencionar, las principales técnicas para escribir, ¿no? Yo quiero que nos centremos a continuación en esta primera. Primero, ¿qué son técnicas? Son recursos o herramientas que se utiliza para escribir, para conseguir atraer al lector hacia la realidad de la historia que se está contando, ¿no? Repito, ¿qué son técnicas? Son recursos, son herramientas. De repente estás utilizando una técnica y no te has percatado, ¿no? Hoy día vamos a conocer esas técnicas. Ahora, se trata de plasmar la idea de manera más clara posible para que el lector se adentre en la historia que el escritor ha construido. Para hacerlo existen diferentes tipos de técnicas narrativas, ¿sí? Ya uno puede elegir. Por ejemplo, hay una técnica que es la alteración del tiempo, donde se rompe la linealidad cronológica para manipular la atención y atrapar al lector desde el primer segundo. Lo que les mencionaba al inicio, ¿no? No necesariamente puedes empezar por inicio, nudo o desenlace. No siempre. Puedes empezar, por ejemplo, el inicio de tu lectura puede ser un acto impactante, ¿no? De repente empiezas con el crujido de los cristales, ¿no? Y sirenas a lo lejos. Entonces el lector ya se mira, ¿no? De repente el inspector quita el seguro de su arma. Tú dices, uy, va a dispararle. ¿A quién le va a disparar? Y empiezas a captar la atención. O sea, la narración arranca en el punto culminante o decisivo. Se omiten los antecedentes iniciales para revalorarlos gradualmente. Se omiten, ¿no? O Laura frente a la caja fuerte abierta con el sobre que cambiará al país, ¿no? Entonces, tú puedes empezar. Esta técnica tiene un nombre. Se conoce como la técnica de la alteración del tiempo. Bien. Tú puedes no necesariamente respetar el inicio, nudo, desenlace. Puedes empezar por el nudo, ¿no? El nudo, un hecho impactante.
Imagínense que el Titanic hubiese empezado porque de frente veíamos la primera escena y en eso colisiona con el iceberg de frente. Creo que todos hemos visto la película El Titanic. El Titanic tiene éxito porque el guión respeta la estructura de inicio, nudo, desenlace, si se dan cuenta. ¿Y por qué nos gustó mucho la película del Titanic? Aparte que duró casi 3 horas. Porque desde el inicio, nudo y desenlace, lo que más duró en la película fue el nudo. El nudo. Casi toda la historia se basó que Jack estaba dentro del barco, el agua iba incrementándose porque el barco se iba hundiendo y Jack estaba esposado dentro de una cabina, estaba esposado, lo habían detenido, ahí estaba. Y su pareja, su novia, su enamorada, ¿no? Y hacía todo lo posible porque no quería que Jack muera ahogado, ¿no? Entonces, y todos sufríamos y el corazón nos latía al ver cómo el barco se iba hundiendo y Jack estaba... Ese es el nudo que nos atrapó a todos. Y a pesar que mucha gente murió ahogada, pero ¿qué nos atrapó? Que tenían que liberar a Jack, que estaba esposado, ¿no? Y una vez que lo liberaron, ya un poco que nos calmamos, ¿no? Ahora era salir de ahí. Cuando ya estaban por salir, las puertas de fierro, ¿no?, estaban totalmente sujetas, ¿no? No se podía. Y ahora viene y otra vez el nudo, miren. Y ya cuando el barco se hunde, ambos saltan y empieza, y se logran salvar en una madera que flotaba. Otra vez nos volvió, como dice el alma al cuerpo, nos calmamos. Pero luego ya viene el desenlace de la historia, ¿no? Y al final nos enteramos de que la búsqueda de esa joya lo tenía ella, que era una ancianita quien les estaba contando toda la historia. Ya le voy a decir que ahí, por ejemplo, hay una técnica literaria, ¿no? La técnica donde uno, de un hecho presente, te remontas a un hecho pasado. Por eso le digo, esta película ganó también el premio Oscar por un buen guión. Y ese buen guión, ¿quién lo escribe? Aquellos que dominan y conocen el arte de la escritura narrativa. Entonces, tú puedes empezar no necesariamente por el inicio, nudo y desenlace. Puedes empezar por un nudo que impacte al lector y ese nudo va a jalar, va a atrapar, ¿no? Va a atrapar a quien está leyendo. Porque ¿saben cuál es la clave de lo que cuando uno escribe? Es que el lector, cuando abre la primera hoja, quede atrapado en la historia. Si el lector lee la primera hoja y no le llama la atención, no va a seguir leyendo. No va a seguir leyendo. Entonces, miren esta otra técnica, se le conoce como la técnica del collage, ¿no? En mis últimos libros que he publicado, acá justamente tengo la muñeca Alicia, que de aquí les voy a compartir, y también tengo acá en mi biblioteca Narraciones Líricas. Yo utilizo la técnica del collage. Miren, ¿qué es la técnica del collage? Que el libro en su interior se va narrando, pero vas colocando imágenes, dibujos, ¿no? Y les confieso que me ha funcionado esta técnica. O sea, a los alumnos les gusta leer, incluso tú ves a un niño que coge el libro y ve los dibujos y ya se va imaginando de qué trata la historia, ¿no? Si conocemos hoy en día o sabemos hoy en día que no existe casi el hábito de la lectura, podemos aplicar en nuestra producción la técnica del collage. En mi caso, yo me agencié de un amigo que es un artista aquí en Tumán, artista plástico, su nombre es Manuel Vázquez Niño, a quien contraté para que me haga toda la ilustración de mis libros. Aunque este dibujo es original. Este dibujo que ven en la contracarátula también es original, ¿no? Y todos estos dibujos los tengo, son propios, ¿no? No es que los he bajado de internet o que lo has hecho a la IA, no, los dibuja él. Y luego ya viene la parte del estudio fotográfico. Esas imágenes que ustedes ven, luego les tomo fotografía, les toman fotos por un estudio y este estudio luego me las envía y yo luego le envío a la imprenta para que los coloque de manera adecuada y correcta, ¿no?, con su respectiva edición. O sea, cuando uno quiere publicar o producir una publicación, puede utilizar la técnica del collage. Igual sucedió con mi libro Narraciones Líricas, que fue el primer libro que publiqué y que en su primera edición salió pues en blanco y negro. Miren, en blanco y negro, ¿no? También
utilicé en blanco y negro. Estos fueron dibujos a carboncillo. A carboncillo. Y luego ya fueron recreados a color. Acá tenemos el personaje de la muñeca Alicia, ¿no? Acá tenemos otras historias que forman parte de este libro. Y en la segunda edición que va a salir, sí van a salir en a colores estas imágenes que tenemos también. Entonces, el collage es una técnica que siento que funciona y que atrae al lector. De mi parte, siento que funciona y que atrapa al lector. Entonces, incluir elementos visuales o ilustraciones en los textos, ya sean cartas, mapas o dibujos, de esta manera se le da un formato más original al relato, ¿no? Estas son algunas imágenes que utilicé en mi libro, ¿no? Fran, acuérdense que es el personaje que va a aparecer en todo mi libro, Narraciones Líricas. Desde Fran joven, desde Fran niño, desde Fran anciano, ¿no? Fran, por ejemplo, anciano, desde una ventana observa y en su memoria remonta todos los recuerdos que se ven plasmados o escritos. Entonces, así que el quien me dibujó me dijo que posiblemente Fran sea yo ya anciano, ¿no? Yo adulto. Por eso que yo estoy haciendo una especie como de escribir lo que en el futuro podría pasar. Acá tenemos Fran niño, que tiene un pan en su mano, ¿no? Acá tenemos Fran adolescente que trabajaba como mariachi y que una vecina lo asustó. Acá tenemos una travesura que hizo Fran con un personaje de su barrio. Acá está Felipe, el mejor amigo de Fran, ¿no? Entonces son historias que cronológicamente luego están ordenadas desde Fran niño, Fran adolescente, Fran joven que estudiaba de noche y trabajaba para poder formarse en la universidad, la historia de su amigo Felipe, la historia de la muñeca Alicia y finalmente Fran anciano, ¿no? En la cronología. Entonces el libro, por ejemplo, va a estar ordenado así. Las historias se van contando con sus respectivos dibujos. ¿Cómo se llama esa técnica? Se llama la técnica del collage. Ya, no olviden eso. Se llama la técnica del collage. Bueno, historias que pasaron también en mi barrio. Parte de mis historias vivenciales las escribo en mi libro. Por ejemplo, cuando trabajé como mariachi, ¿no? Ya, cuando trabajé como mariachi. Las protestas que hubieron aquí en mi pueblo, protestas sociales. La historia de la muñeca Alicia que terminó asustando a una niña, ¿no? Entonces, todo ello forma parte de esta historia. Permítanme desconectar acá para que no me interrumpan. Ahora sí. Muy bien. Dicho esto, entonces, continuamos con las técnicas narrativas. Un minutito. Está llamando. Bien, disculpen. Entonces, la pregunta para todos es, ¿les gustaría leer conmigo la muñeca Alicia o creen que se podrían asustar? A ver, como para poder reconocer algunas técnicas narrativas. ¿Qué dicen? o, o quieren leer de repente el Génesis de la muñeca Alicia, no sé. Me gustaría que ustedes me digan. A ver, ¿los escucho o los leo en sus comentarios? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Están calladitos. Y a ver, por acá dice... Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dice, ¿una biografía personal corta puede ser un cuento? ¿Sabes qué? Cuando uno hace una biografía personal, no se llama cuento, se llama una especie de semblanza. ¿Qué son las semblanzas? Cuando uno hace una pequeña biografía. Por ejemplo,
Imagínate que le van a hacer el homenaje a tu señor padre. Tu papá cumplió 80 años de edad. Tú podrías escribir una semblanza, desde cuando él fue niño, de dónde provino. Por ejemplo, conozco yo la historia de mi padre, ¿no? Mi padre perdió a su mamá, o sea, a mi abuela, justo cuando él nace. Y es que a mi abuela le dijeron que tenía que decidir, o vivía ella o vivía mi padre. Y mi abuela optó porque vio a mi padre. Su parto se complicó y a pesar que mi padre nace y mi abuela sobrevivía todavía, todos pensaban que era un milagro, pero al día siguiente mi abuela falleció. Y mi padre se crió huérfano desde el primer día que nació. Mi padre nunca conoció a mi abuela. Pero eso de ahí, por ejemplo, no es un cuento, es una historia real. Entonces, cuando yo escribo algo real, sin ponerle ni un hecho ficticio, eso se llamaría semblanza. Es una semblanza. Ahora, una semblanza también hay que tener un arte para escribirlo. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a una persona es escribiéndole su semblanza. Sería muy bonito, ¿ya? Pero si tú a ese hecho le pones ficción, ya no sería una semblanza, sería ya un cuento. Igual, si yo, por ejemplo, empiezo a escribir hechos históricos, eso se llaman crónicas, ¿no? ¿Qué es una crónica? Es cuando tú cuentas un hecho histórico, pero al pie de la letra, tal y como sucedieron los hechos. Profesor, ¿y Ricardo Palma qué hace? No, Ricardo Palma, cuando escribe sus tradiciones peruanas, ¿por qué una tradición peruana no puede ser una crónica? Porque los hechos históricos que Palma cuenta no son exactamente tal como sucedieron. Palma les pone siempre sus toques literarios, por eso dejan de ser crónicas, ¿no? Pero el Inca Garcilaso de la Vega sí escribe crónicas. Cuando tú lees a Garcilaso de la Vega, te cuenta las crónicas de cómo fue el Cusco de antaño, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, tú le preguntas a los cusqueños qué opinan de las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, dicen, no, ahí está que miente, no es así, no fue correcto, fue... Entonces, ahí viene el otro lado del contraste, ¿sí? Muy bien. Así es, muy bien, Anel Pérez, gracias, gracias por hacer esos contextos. Sí, editorial, así es. Sí, hoy en día, miren, yo acá tengo algunos libros, ¿no? Que siempre me gusta, como se dice esa frase, amoblar el cerebro. Y cuando yo, por ejemplo, cojo un libro, a veces compro al menos un mes, uno por mes. Suelo comprar libros y me encantan porque tienen imágenes que me permiten recrear. Creo que mi hija se llevó mi colección de 100 años de soledad, ¿no? Yo que tenía el libro 100 años de soledad, quería compartirles. Acá está. Este 100 años de soledad lo compré en una versión especial por el aniversario de 100 años de soledad. Les quería compartir, miren, 100 años de soledad. Y miren este libro, utiliza mucho la técnica del collage. Por ejemplo, tú ni bien inicias la lectura, miren lo que hace a este libro que me parece genial. Tú ni bien empiezas con el libro de 100 años de soledad, uno de los mejores libros de García Márquez. Miren lo que te hace, no sé si se logra apreciar. Te pone toda la parte de los personajes, mírenme. Todos los personajes te los pone. Desde el primero, que es el personaje, los personajes que van a dar la descendencia a toda la familia, hasta la última descendencia, que es justamente un niño que nace con colita de cerdo, ¿no? Y luego tú en el trayecto de la historia vas a poder ver, por ejemplo, imágenes como esta, miren. Genial, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra libros así, ¿a quién no le gustaría soñar con que algún día su libro que se publique, pues se publique también de esta manera, ¿no? Miren. Entonces se llama la técnica del collage. Que los grandes libros de obras magistrales como 100 años de soledad están presentes, ¿no? Miren. ¿No? Entonces, a mí me parece genial esto. Igual también tengo el libro La Metamorfosis de Kafka, que también utiliza la técnica del collage. ¿Ya? Que también utiliza la técnica del collage. Pero ese libro sí se lo llevó a mi hija a su cuarto. Lo paran leyendo. Bueno, creo que quedó claro, ¿sí? Quedó claro lo de la técnica del collage. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, maestra María. Dice, la muñeca Alicia es un relato conmovedor que resalta la ternura, la esperanza y el valor de los sentimientos. Me parece un hermoso. Gracias, maestra María. Que gracias por sus palabras. Qué bonito. ¿Sí? Eh, claro, está muy bien, Anel Pérez. Excelente tu aporte. Me parece genial. ¿Ya? Diego dice... ya. Muchas gracias, Diego. Qué gusto que hayas leído ya La muñeca Alicia. Qué bien. Y miren, ya les voy a contar que la muñeca Alicia nació. ¿Saben por qué? Porque yo le tenía miedo a las muñecas y me están pidiendo que continúe, ¿no? Y es como a veces una canción, ¿no? A veces tú escribes varias canciones y justo hay una que es la que más pega, ¿no? Y cada vez que voy, por ejemplo, a un colegio, me dicen, pero ¿y qué sigue después de la muñeca? ¿Y qué pasó con el papá de Matilde? ¿Por qué los abandonó? Y me ha obligado a escribir las otras partes que saldrá muy pronto y estoy seguro que contaré con ustedes en la presentación. Tiene que ser este año, ya, tiene que ser este año. Muy bien, entonces quedó claro, creo, la técnica del collage. Otra técnica que también es muy importante que conozcan y que de aquí vamos a leer, porque para mí la mejor forma de aprender es leyendo. No se debe aprender solamente mirando la información, sino leyendo los ejemplos para darnos cuenta qué técnicas se van usando. Por ejemplo, en el cuento de la muñeca Alicia, yo voy a utilizar esto, la técnica del flashback. Ya me van a decir ustedes en qué parte de la muñeca Alicia hay el flashback. Pero miren, ¿en qué consiste esta técnica conocida como el flashback? Y si quieren profundizar en su formación literaria, veo que acá hay muchos que les gusta la literatura y los felicito. En sus comentarios se nota su formación literaria y eso es exquisito, es excelente. El flashback, o conocido también como la analexis, ¿no? Consiste en una vuelta rápida al pasado, en medio del relato de aplicación repentina y rápida. El relato no debe perder, eso sí, la coherencia cuando se aplica el flashback. Se debe tener cuidado con que el lector no se pierda leyendo la historia. ¿Entienden? Ahora, no confundan el flashback, que es hacer una vuelta rápida hacia el pasado y luego regresar al presente. No confundan la técnica del flashback con la técnica de los vasos comunicantes, ¿no? Por ejemplo, Andrés Díaz Núñez en Rastros Sangrantes utiliza mucho los vasos comunicantes. En los vasos comunicantes yo empiezo con la historia A, la dejo inconclusa, me paso a una historia B, la dejo inconclusa, me paso a una historia C, la dejo inconclusa, y luego retomo la historia A para terminarla. Luego retomo la historia B, y luego retomo la historia C. Vasos comunicantes. Es importante también saber eso porque a veces leemos y nos perdemos. Si vamos a leer Rayuela, por ejemplo, ahí la cosa es más fuerte ya, porque Rayuela no tiene ni un inicio ni un final. Tú puedes leerlo desde cualquier página y vas a poder tener una noción muy distinta de cómo comprender Rayuela, ¿no? Que es un libro muy complejo del escritor argentino, Julio Cortázar. Bueno, miren, acá tenemos un pequeño ejemplo, pero luego vamos a hacer la lectura del ejemplo con el cuento La muñeca Alicia. Dice, mientras el tribunal leía la sentencia, Julián fijó la vista en sus manos manchadas de tinta. Ojo, las manos de Julián estaban manchadas de tinta. 20 años atrás, en aquella tarde calurosa de verano, su hermano le había enseñado a falsificar la primera firma sobre la mesa de la cocina. Entonces, el acto presente era que Julián estaba con sus manos manchadas de tinta mientras el tribunal le leía la sentencia. Y él, al mirarse las manos llenas de tinta, regresó hacia 20 años atrás y recordó que su hermano le enseñó a falsificar firmas. Ya ustedes deducirán por qué creen que Julián está siendo sentenciado. De repente alguna mala falsificación hizo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta técnica del flashback, estimados amigos, es un salto temporal al pasado. O sea, tú estás narrando y te vas al pasado para explicar de repente la motivación, la causa, el contexto de una situación del presente, ¿no? Te vas al pasado. ¿De acuerdo? Entonces, el presente, el tribunal lee la sentencia de Julián. Ese es el presente. Entonces, el pasado, que su hermano le enseña a falsificar. ¿Y el flashback cuál es? Ese salto de 20 años atrás.
Entonces tú puedes estar escribiendo y saben que cuando uno empieza a dominar el uso de estas técnicas, amigos, hay lectores que son muy exquisitos. O sea, hay lectores que una vez que empiezas a probar la lectura, no vas a soltarlo. Les digo porque hay jóvenes que me escriben, profesor, ¿y cuándo el siguiente libro? Profe, ¿y cuándo? Profe, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Por primera vez vas a tener dolor muscular, pero cuando empiezas ya el ritmo y la secuencia, ténganlo por seguro que va a haber días en la que te quieres levantar 5 de la mañana y quieres ir al gimnasio porque forma parte de tu vida. Igual sucede con la lectura. Igual puede sucedernos con la escritura. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando escribamos, cuando redactemos, colegas, nuestros relatos, nuestras historias, podemos hacer esto. De repente alguien lo ha hecho. Profesor, ¿sabe que yo estaba escribiendo? No, yo estaba escribiendo sobre... estaba aquí en mi escritorio, sentado en mi casa, y de pronto recordé cuando yo era niña y me pasó esto. Y empiezas y retomas el flashback. ¿No? El flashback. ¿Ya? Y cuenta la historia. Pero eso sí, no demores mucho en el flashback, porque si no sales mucho de la hilación de la historia y el lector se puede perder. Recuerden que cuando uno escribe también tiene que pensar en la adecuación. ¿Qué es de la adecuación? ¿Quién es el que te va a escuchar? ¿Quién es el que te va a leer? Uno cuando escribe tiene que pensar también en el receptor, en quién es el que le va a leer el texto. Y otras de las formas también o técnicas lectoras, y en esto quiero poner ejemplos, ya viene de aquí el ejemplo del flashback con la muñeca Alicia, es las perspectivas múltiples o polifonías. Les digo esto para que después cuando leamos entendamos todas las técnicas, ¿ya? Tampoco es que hay que forzar la escritura, eso sí les doy como recomendación. No es que ahorita voy a escribir, pero a ver, voy a empezar con el flashback. Ya, ahora voy a poner polifonía. Ahora, no, que las técnicas no sean una camisa de fuerza para escribir. Simplemente es teoría literaria que debemos conocer. Es como para hacer un poema, ¿no? No es que, a ver, voy a empezar con una prosopografía, ¿ya? Entonces, a ver, voy a poner, y estaba en mi escritorio y en eso mi computadora me empezó a hablar y a conversar conmigo en mi soledad. Ya voy una prosopopeya, ya voy una prosopopeya. Y de repente, no, o sea, no hay que forzarlo. Constrúyelo, escríbelo, y de ahí en la magia de la escritura te va a salir los recursos literarios, si es que hablamos de figuras literarias para los poemas, y las técnicas si es que hablamos para la escritura. Pero eso sí, antes de escribir yo sí les recomiendo algo. Hagan un pequeño plano para que no se le vaya la historia. ¿Cómo así, profesor, un plano? O sea, ¿de qué va a tratar tu historia? Por ejemplo, yo tengo una historia que va a aparecer en mi libro, ¿no? Que nace de un hecho real de las costumbres de mi pueblo, que en las acequias, no olvidemos que yo soy de Tumán, acá hay cañaverales, y en todas las empresas azucareras, en su época de auge, las acequias cruzaban por todo el pueblo. Y resulta que aquí en mi pueblo se ahogaron 2 niños en la acequia y fallecieron, y los encontraron después de una semana. Entonces, ese hecho real que se llama foco narrativo me sirvió para yo escribir una historia, ¿de acuerdo? ¿Por qué les cuento esto? Porque me gustaría que cuando ustedes escriban, en mi caso, ¿qué hice yo? Escribí, lo primero es, 2 niños se ahogaron en una sequía de Tumán. Entonces, yo voy a recrear ese hecho real. Yo no puedo decir en el año de 1986, no, porque si yo haría eso ya sería una crónica. E incluso yo no puedo colocar los nombres de los niños. Tampoco debo colocar el nombre de mi pueblo Tumán. ¿Saben por qué? Porque cuando uno escribe debe tener su geografía literaria. No digan, en un pueblo llamado Tumán, eso, no. Porque cuando hay lectores, miren, yo he escrito historias de la sequía, que esto, y uno de Ferreñafe me dice, profe, ¿usted se bañaba en la sequía de Ferreñafe? Diga, porque, y creen que hablo de la sequía de Ferreñafe. Cuando me encuentro con un lector de Pata, me dice que la sequía que yo describo es la sequía de Pata, ¿no? Y otros piensan que es la sequía Cois de Chiclayo.
¿Por qué? Porque no le pongo nombre. Y eso permite que cada lector identifique el escenario creyendo que es el que se encuentra en su lugar. Y eso es muy importante. Me lo enseñaron también y se los comparto con mucho gusto. Pero hay algo interesante acá. Quiero compartirles ahora la polifonía. ¿Qué significa la polifonía? La historia se reconstruye a través de voces con sesgos propios. Es decir, los textos se van narrando conforme desarrolla la historia. Miren, este es un fragmento de una de las grandes novelas de Clorinda Mato de Turner. Se llama Aves sin nido. Quiero que observen lo siguiente. Atentos. La señora Marín hizo acopio de amabilidad y razonamiento para interesar a sus interlocutores a favor de Marcela. Y dirigiéndose particularmente al párroco, dijo: en nombre de la religión cristiana, que es puro amor, ternura y esperanza, en nombre de vuestro maestro que nos mandó dar todo a los pobres, os pido, señor cura, que deis por terminar esa deuda que pesa sobre la familia de Juan Yupanqui. Ah, y tendréis a cambio doblados tesoros en el cielo. Señora mía, repuso el cura Pascual, arreanándose en el asiento y apoyando ambas manos en los brazos del sillón. Todas esas son tonterías bonitas, pero en el hecho, válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? Hoy, con el aumento de las contribuciones eclesiásticas y la civilización decantada que vendrán con los ferrocarriles, terminarán los emolumentos y de una vez, doña Lucía, fuera curas, nos moriremos de hambre. ¿A eso ha venido el indio Yupanqui?, agregó el gobernador en apoyo del cura, y con tono de triunfo terminó recalcando la frase para Lucía. Francamente, sepa usted, señorita, que la costumbre es ley y que nadie nos sacará de nuestras costumbres. Caballeros, la caridad es también ley del corazón, arguyó Lucía interrumpiendo. Con que Juan, francamente ya veremos si vuelve a tocar resortitos el pícaro indio. Así dijo don Sebastián, pasando por alto las palabras de Lucía, y con cierta sorna amenazante que no pudo pasar inadvertida para la esposa de don Fernando, cuyo corazón tembló de temor. Las cortas frases cambiadas entre ellos habían puesto en transparencia el fondo moral de aquellos hombres, de quienes nada debían esperar y sí tenerlo todo. Avicinado, Clorinda Mato de Turner. ¿Qué técnica utiliza esta gran escritora cusqueña? La técnica de la polifonía. Es decir, utiliza varias voces, empezando primero por quién. Empezando primero, pero los personajes que es bueno que ustedes los identifiquen. La señora Marín, Marcela, el cura Pascual, el indio Yupanqui, el gobernador, Sebastián, don Fernando. Pero miren lo que sucede acá, colegas. La señora Marín hizo acopio de amabilidad y razonamiento para interesar a sus interlocutores a favor de Marcela, y dirigiéndose a... ¿Quién está hablando acá? Quien está hablando acá es Clorinda Mato de Turner, la narradora. Mira, la narradora sí está presente en la historia. Y dirigiéndose particularmente al párroco, dijo: ¿quién habla ahora acá? En nombre de la religión cristiana, que es puro amor, ternura y esperanza. Quien está hablando ahora acá es Lucía Marín. Y está pidiéndole, está solicitándole que condone la deuda de la familia Yupanqui. Y miren la respuesta. Señora mía. Y miren este guión que utiliza, y eso es bueno que también lo sepan para escribir. Si alguien de ustedes quiere hacer un relato donde quieren que hayan varias voces las que interactúen, entonces es importante utilizar la técnica justamente de la polifonía. ¿Cómo separo una voz de otra voz? Con un guión. Mírenme. Señora mía. Guión. Repuso el cura Pascual, arreanándose en el asiento y apoyando ambas manos en los brazos del sillón. La narradora. Guión. Todas esas son tonterías bonitas, pero en el hecho, válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? Si se dan cuenta ustedes, tenemos la voz del cura Pascual, tenemos la voz de la narradora y tenemos la voz del cura Pascual. Eso se llama polifonía textual. Y esto es muy importante, colegas, que cuando muchos de nosotros que nos dedicamos a la literatura, cuando tengamos que hacer también talleres de plan lector, los estudiantes sepan leer.
¿Por qué? Porque si saben leer luego, vamos a poder motivar a que vayan a escribir. Recuerden que la escritura muchas veces nace del gran producto de la lectura. ¿A eso ha venido el indio Yupanqui? Es otra voz interrogativa ahí. Y quien está interrogando ahí es el gobernador. Y otra vez la narradora, ve, agregó el gobernador en el apoyo del cura y con tono de triunfo terminó recalcando la frase para Lucía. Francamente, sepa usted, señorita, que la costumbre es ley y que nadie nos sacará de nuestras costumbres. El gobernador otra vez. Caballeros, la caridad también es ley del corazón, arguyó Lucía interrumpiendo. La voz de Lucía y la voz de la narradora. Con que Juan, francamente ya veremos si vuelve a tocar resortitos el pícaro indio. La voz del gobernador. Profesor Tomás, ¿y cómo sabe que es la voz del gobernador? Porque acá lo dice, mira, ve. Así dijo don Sebastián. ¿Y quién era Sebastián? El gobernador, pues, pasando por alto las palabras de Lucía. Y con cierta sorda, o sea, con cierta burla amenazante, que no pudo pasar inadvertida para la esposa de don Fernando. ¿Quién es la voz de la narradora? ¿Qué les parece, colegas? ¿Interesante o no? Yo no quería solamente hoy día colocar técnica de la polifonía. No, no. Quiero que ustedes vean cómo los grandes escritores de nuestra literatura peruana, ¿no? De nuestra literatura peruana, han hecho uso de estos ejemplos en sus obras literarias y que han permitido poner muy en pie la técnica, en este caso, que es la polifonía en la escritura. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Les pongo otro ejemplito. A ver, quiero leerlos aquí en sus comentarios para estar siempre conectados. Otro ejemplo, por supuesto que sí. Muy bien, gracias. Bien, profesor, gracias, Shirley. Yolanda, gracias también por conectarte. A ver, ¿quién más? Quiero saber si se está entendiendo, si se va comprendiendo los ejemplos, ¿sí? Muy bien, Shirley también dijo Yolanda que sí, otro ejemplo más. Muy bien, Anel Pérez. En El viaje nocturno de un escritor de Andrés Díaz Núñez. Así es, ese es el flashback. Es una historia de terror. Y si sabes que en esa historia, nuestro querido maestro Andrés, esa historia que él lo cuenta, se lo contaron a él, fíjate. Hizo lo mismo de lo mismo que hizo José María Arguedas, ¿no? Arguedas escuchó el sueño del pongo en quechua y lo que hizo Arguedas es traducirlo al castellano. Y menos mal que Arguedas terminó escribiendo ese cuento, si no se hubiese perdido. Igual ese cuento de viaje nocturno de un escritor, Andrés Díaz Núñez lo escucha allá en la sierra peruana, en un viaje, tú. Y ese cuentito él lo trae y lo publica y se hizo muy famoso. Y más de un taxista por las noches, si tú le cuentas esa historia, dice, no, si yo he visto a esa novia vestida de blanco que te asusta en las carreteras, ¿no? Eso es maravilloso. Así es, Mari, qué bien, me encanta que hayas leído Pedro Páramo, de Juan Rulfo, escritor mexicano. ¿Y sabes qué hace Pedro Páramo? Es una historia interesante porque todas las voces que tú vas a escuchar ahí son de personas que ya están muertas, fíjate. ¿Y cuando te das cuenta que ya están muertas? Cuando al final te das con el desenlace de la historia, mira. Tú empiezas leyendo Pedro Páramo y no te das cuenta que están muertos, ¿no? Y te vas a dar cuenta al final de la historia en el desenlace. Por eso que esa obra termina pues captando la atención y el gusto por el lector. Pedro Páramo. Los páramos, eriazos, terrenos desérticos allá en México fueron escenarios que inspiraron a Juan Rulfo para poder escribir estas historias, ¿no? Correcto, muy bien, Leslie. Gracias por tu aporte. Interesante también tu opinión. Claro que sí, en herencias. Entonces, les pongo otro segundo ejemplo de un relato que, ¿saben qué? Es uno de los más leídos. Es uno de los más leídos. No sé si ustedes recordarán Mi planta de naranja lima, del escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos.
Miren, un fragmento corto nada más para que ustedes puedan darse cuenta de la polifonía. Miren, dice así: qué desgracia es tener un padre pobre. Desvié mis ojos de las zapatillas hacia otras que estaban detenidas frente a mí. Papá se hallaba de pie mirándonos. La tristeza había hecho enormes sus ojos. Parecía que habían crecido tanto, pero tanto, que cubrirían toda la pantalla del cine Bangú. Había en sus ojos una tristeza dolorida tan fuerte que, aunque queriendo llorar, no lo hubiera logrado. Se quedó un minuto que no acataba nunca mirándonos. Después pasó a nuestro lado en silencio. Estábamos paralizados sin poder decir nada. Tomó el sombrero que estaba sobre la cómoda y se fue de nuevo para la calle. Solo entonces Totoka me tocó el brazo. Eres malvado, Cece, malvado como una serpiente. Pero es que cayó emocionado. No vi que estaba allí, malvado, sin corazón. Sabes que papá está desde hace mucho tiempo sin empleo. Por eso ayer yo no podía tragar mirando su rostro. Algún día vas a ser padre y entonces vas a saber lo que duele una hora de esas. Para colmo, yo lloraba. Pero si no lo vi, Totoka, no lo vi. Sal de mi lado, no me sirves para nada, vete. Tuve ganas de salir corriendo por la calle y agarrarme llorando a las piernas de papá. Decirle que había sido muy malo, realmente malo. Pero continuaba quieto sin saber qué hacer. Necesité sentarme en la cama y desde allí miraba mis zapatillas siempre en el mismo rincón vacías. Vacías, como mi corazón, que fluctuaba sin gobierno. Y Planta de Naranja Lima, fragmento de la novela del gran José Mauro de Vasconcelos. Miren, y ahí tenemos. Y si se dan cuenta, Vasconcelos utiliza polifonía. Primero ubiquemos los personajes, el papá, Totoka y Cece. Y de estos tres personajes no olviden que el protagonismo de la historia es Cece, que es hermano de Totoka. Pero miren todo lo que sucede en la parte de la polifonía textual. Momento número 1. Qué desgracia es tener un padre pobre. ¿Quién creen que está hablando o narrando esta primera parte? Desvié mis ojos de las zapatillas hacia otras que estaban detenidas frente a mí. Papá se hallaba de pie mirándonos. La tristeza había hecho enormes sus ojos. Parecía que habían crecido tanto, pero tanto, que cubrirían toda la pantalla del cine Bangú. Había en sus ojos una tristeza dolorida tan fuerte que, aún queriendo llorar, no lo hubiese logrado. Se quedó un minuto. Si se dan cuenta, quien habla acá es ¿quién? Cece. O sea, Cece estaba en su cuarto mirando sus zapatillas. Las mira y dice: qué desgracia tener un padre pobre. Voltea y su papá estaba atrás, que lo escuchaba. ¿Quién cuenta eso? Cece está contando la historia. Cece está narrando. Y miren cómo termina Cece. Solo entonces Totoka me tocó el brazo. Eres malvado, Cece. Malvado como una serpiente. Miren esta símil o comparación. Figura literaria, miren cómo lo utilizan también en la narración. Muchos creen que la figura literaria solamente es para los poemas. No, también lo puedes utilizar para la parte narrativa. Vasconcelos lo utiliza acá. Totoka está hablando aquí. Pero es que es la voz de Cece. Y miren esta voz, miren esta voz. Cayó emocionado. ¿A quién creen que le pertenece esa voz? Es la única voz que habla ahí en la historia de este fragmento. Es la voz de el narrador, de José Mauro de Vasconcelos, quien deja ser omnisciente y pasa a ser presente, se presenta en la historia. Esa es la voz del narrador, miren. Eres malvado, Cece, malvado como una serpiente, pero es que cayó emocionado. No vi que estaba allí, la voz de Cece. Malvado, sin corazón, la voz de Totoka. Para colmo, yo lloraba, la voz de Cece, pero si no lo vi, Totoka, no lo vi. Miren, acá Cece habla dos veces. Para colmo, yo lloraba, narra y luego expresa su voz. ¿No? Sal de mi lado, no me sirves para nada, vete, la voz de Totoka. Y luego la voz de Cece, que da la impresión que fuese un monólogo acá al final, miren, ve. Tuve ganas de salir corriendo por la calle, agarrarme llorando a las piernas de papá, decirle que había sido muy malo, realmente malo, pero continuaba quieto sin saber qué hacer. Necesité sentarme en la cama y desde allí miraba mis zapatillas, siempre en el mismo rincón vacías, vacías como mi corazón que fluctuaba sin gobierno. Miren,
Entonces, podemos utilizar esta técnica, estimados amigos. Podemos hacer esta técnica donde los personajes adquieren polifonía. Un cuento no siempre es que tú cuentas en primera persona y haces un solo monólogo. Si gusta, lo haces también, no hay problema, porque el monólogo también es otra técnica y es válida. Ya viene de aquí también esa. Pero les adelanto, ¿no? En la obra La vida y sueño de Fray Luis de León, Fray Luis Ponce de León, toda la obra es un monólogo, ¿no? El personaje principal ahí es Segismundo, La vida y sueño. Imagínate Segismundo: ay, mísero de mí, ay, infelices, apurad cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. ¿Qué es la vida, una utopía? ¿Qué es la vida, una ilusión? ¿Un juego o una ficción? ¿O que todo bien es pequeño? ¿O que toda la vida es sueño? ¿Y los sueños? Sueños son. Fray Luis Ponce de León, La vida es sueño, personaje principal, Segismundo. ¿Y qué pasa ahí? Monólogo. Es un monólogo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esa historia, que también es otra técnica, ¿no? También es otra técnica. Bueno, ahí tenemos las acciones narrativas, que es importante que también se conozca, pero lo que quería era que conozcan la parte de la polifonía, ¿sí? Y aquí está, miren, justo mencionaba la técnica del monólogo, ¿no? En esta parte de los monólogos interiores, este discurso expresa los pensamientos y las reflexiones íntimas del personaje. A la hora de escribir se debe seguir una lógica en las oraciones para que el monólogo cobre sentido. Ahora, en La vida de sueños, ustedes se dan cuenta, son estructuras muy bien establecidas. Utiliza la estructura de la décima. En La vida de sueños tú vas a poder ver que se desarrolla a través de décimas mediante la espinela, ¿no? Entonces, interesante. Otra técnica que también es muy importante conocer es la técnica conocida como la caja china. Interesante también es esta técnica. ¿En qué consiste? En introducir una historia dentro de otra historia, ¿no? Y esta dentro de otra historia. Por eso se llama caja china, ¿no? Por eso se llama la caja china, miren, ahí para que la vean. O sea, yo tengo una historia, ¿sí? Que es la primera. Por ejemplo, la historia de la muñeca Alicia, ¿no? Entonces empiezo a hablar de la muñeca Alicia, que esto, lo otro. Pero ¿de qué le voy a leer? Cuando yo escribo la muñeca Alicia, no empiezo de frente con la muñeca Alicia. Empiezo con Fran. Empiezo con Fran. Y Fran ingresa al hospital y le llama la atención la paciente de la habitación 66. ¿De acuerdo? Y cuando ya está en la habitación 66, entonces él va a conocer a Nachita, que es un personaje, y tiene a su hija que está en el hospital. Y es Nachita quien le va a contar a Fran por qué es que su hija está en el hospital. Y aparece otra historia. Esa es la caja china. ¿Entienden? Ahora, como mis alumnos, mis estudiantes, mis lectores, ¿no? Me piden que siga con la historia, yo podría seguir y como fue el papá quien junto con la mamá la llevaron a Matilde al hospital, que el papá se fue y nunca más regresó. Pero yo en la próxima edición de La Muñeca Alicia, ustedes van a encontrar la otra historia, es decir, ¿qué pasó con el papá? Que me lo están pidiendo. Y yo puedo seguir, y eso se llama caja china, o sea, ya sabemos que a Matilde la muñeca Alicia lo asustó, pero ahora los lectores quieren saber, ¿y qué pasó con el papá? Yo puedo escribir por ahí la historia, ¿no? Y en eso el papá fue a vengarse de la muñeca, ¿no? Y vamos a darnos cuenta qué pasó, si realmente el papá terminó quemando a la muñeca o se quemó junto con la muñeca. De repente, por rociarle la gasolina y para quemar la muñeca, terminó quemándose también él. Y cuando fue al hospital a pedir auxilio, le dijeron que no era un centro psiquiátrico, no era un centro para atender a personas quemadas. Y cuando él ya quiso regresar a ver a su hija, la esposa no lo reconoció y por eso que nunca más lo pudo volver. Entonces ya salgo de la historia, pero todo fue porque quiso quemar a la muñeca Alicia, ¿no? Y entonces los alumnos, ¿y qué pasó con la muñeca? ¿No? ¿Se quemó o no se quemó? Y, y así se va construyendo la caja china. ¿Ya? Entonces, sería muy bonito practicarlo también esto. Y ojalá que mañana podamos, esta vez el micrófono va a estar abierto mañana para que ustedes compartan ya sean sus poemas
o ya sean sus relatos cortos, ¿sí? Inténtenlo y van a ver que les va a salir muy bonito. Entonces, quiero compartirles sobre mi libro Narraciones Líricas. Les cuento que este libro se encuentra publicado también en Amazon. Está a $10. Todos los años llegan mis regalías a mi cuenta, no te voy a decir cuánto. Pero miren, este libro se vende ya a nivel internacional, Narraciones Líricas. Y mi próxima edición también voy a hacer un convenio con Amazon para venderlo por línea, ¿no? Y aquí tenemos, les cuento que de mi libro Narraciones Líricas sale el cuento de la muñeca Alicia. Sí, sale el cuento. ¿Y por qué sale el cuento de la muñeca Alicia? Porque aquí en Tumán hay una creencia de que las muñecas asustan, ¿ya? Hay una creencia. Entonces mi libro Narraciones Líricas se divide en dos partes, 6 cuentos y también tengo poemas, 10 poemas. ¿Ya? 6 cuentos y 10 poemas. Es la primera edición. En la segunda edición van a haber más cuentos. Y los poemas van a estar ya interiorizados en los relatos. Entonces, el escenario es Tumán, ¿sí? Estos son los cuentos que ustedes van a poder ver en Narración Lírica: La muñeca Alicia, La ventana, Mi amigo Felipe, La vecina Aleja, Agua del techo y Bala perdida, ¿no? Y quiero que sepan que el escenario real justamente es Tumán. O sea, yo toda mi vida hasta el día de hoy vivo acá en Tumán, ya tengo 48 años, pero yo a los 9 años de edad llegué a vivir a ese barrio que se llaman los barrios antiguos, que son casas que colindan con la fábrica Tumán y que son las primeras casas que se construyeron aquí en Tumán. Por eso le llaman los barrios antiguos, son casas de adobe, ¿ya? Y para mí fue la mejor casa que he podido tener en mi vida. ¿Saben por qué? Porque gracias a esos barrios es que he podido escribir estas historias. Miren, ven esta casita María. En esta casita he vivido yo desde los 9 años de edad hasta los 22 años. En esta casita María. Y enfrente de esta casita María, hasta el día de hoy vive mi vecina Aleja. Ya les voy a contar cómo me asustó mi vecina. Entonces, en este barrio, acá está la fábrica que, bueno, antiguamente funcionaba, ahora ya no. Pero son escenarios reales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo narro son hechos que me pasaron en mi vida como focos narrativos, pero que ya les voy recreando con hechos ficticios. Miren, esta es la antigua acequia, la acequia de Tumán. En esta acequia yo me he bañado de niño. A los 9 años me he bañado yo ahí. Claro, ahora ya ni siquiera cruza la acequia, ¿no? Aunque dicen que la van a limpiar por esto del fenómeno del niño. Pero esta es una acequia que antes cruzaba y desembocaba ¿dónde? En los cañaverales para regar. Hoy en día la fábrica está en total quiebra, Tumán ya no muele azúcar. Y les cuento que estas fotografías son la gentileza de mi gran maestro Milton Manayay Tafur. Junto con él fuimos a este escenario porque él fue quien me presentó mi libro cuando saqué mi primera edición. Entonces tomamos estas fotos. Acá pueden ver ustedes como una especie de una cicatriz en la tierra. Este es el caminito que hasta el día de hoy hacen muchas personas cuando se inunda el barrio. Con palana hacemos un camino que direcciona hasta la sequía. Y hay una historia que sucedió en plena lluvia sobre esta anécdota, ¿no? Ahí pueden ver este puente. Ojo que hasta el día de hoy está ese puente, ¿eh? Ustedes dirán, qué buen material, pero si tuviéramos que parafrasear las expresiones del gran pedagogo español Daniel Casani y leyéramos la criticidad, yo diría, ¿qué tal descuido de las autoridades de no poder colocar un puente y tener que poner una tapa de lata ahí para que las personas puedan pasar de un barrio a otro, ¿no? Hasta ahorita sigue ese puente ahí, por si acaso. Entonces, siempre mirar la intencionalidad, ¿qué hay detrás de? ¿No? Entonces, estos espacios me permitieron a mí escribir historias personales, historias amicales, familiares también, historias de mi barrio, historias sociales. Y es como nace Narraciones Líricas, donde se fragmenta entre narraciones y poemas. Todo ello relacionado a las protestas sociales. Son textos con protesta social, ¿no? Estos son mis poemas: Plañir tumaneño, Catarsis, hasta Concurrencia de amor, que son también poemas románticos.
Estas pinturas le pertenecen a Manuel Vázquez Niño, me las cedió para el libro y que forman parte también del contexto de mi libro, ¿no? Entonces yo quiero centrarme aquí, miren, ve, en el cuento La muñeca Alicia. ¿Cómo nace el cuento La muñeca Alicia? El génesis de la muñeca Alicia, ¿sí? De una pareja, ¿no? Luego aparece la anciana, que es la abuelita, un perro que con el aullido anuncia que algo funesto va a llegar a la familia. Y por otro lado, el cuento La muñeca Alicia, que es el que quiero compartirles ahorita, en esta parte ya final, para detectar las técnicas literarias, ¿no? Vamos a empezar con Fran, luego lo que le va a pasar a Fran a las 6 de la tarde mientras tenía una siesta, luego va a venir el momento en el que él intenta inyectar a Matilde, que tuvo una crisis nerviosa en la historia. Ahí está su mamá de Matilde, que es doña Ñachita. Y luego viene la historia. Doña Ñachita le va a contar a Fran porque es que su hija terminó en ese nosocomio y el desenlace de la historia, ¿sí? Entonces, les cuento que este cuento se encuentra también publicado en mi canal de YouTube. Ya les voy a decir que ingresen, se suscriban, es gratuito, ¿no? Y ahí ustedes van a poder justamente encontrar esta historia. Yo quiero que todos ustedes, en estos momentos, desde su comodidad de casa, escaneen con el QR desde su celular el libro La muñeca Alicia, para juntos poder leerlos. ¿Les parece? A ver, ¿me confirma? Escanear el QR La muñeca Alicia. ¿Me confirman? ¿Me confirman si es que ya lo tienen? ¿Sí? ¿Lograron escanear el cuentito? A ver, los leo. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Todos? A ver, ¿me confirman para poder yo? Ah, no tienen la opción del escaneo. Ujú. Así es. Muy bien. Gracias por los bonitos comentarios. Entonces les paso el enlace, ¿ya? Miren, el cuento de la muñeca Alicia también lo tengo aquí en mi Drive. Ahorita se los paso para que lo descarguen desde el Drive, ¿les parece? Y al final también lo voy a enviar al grupo para que lo tengan todos. A ver, voy a mi Drive. Voy a mi Drive. Voy a poner acá la muñeca Alicia. Vamos a buscar la muñeca Alicia. A ver. Profesor, disculpe. ¿Sí? Profesor, disculpe. Muy interesante, lo felicito. Y Gracias. esto me motiva a escribir una historia que siempre he estado pensando eso. Pero en realidad no tenía esa motivación como la que está dando usted en estos momentos, No, ¿no? gracias. Y cuando es si yo quiero escribir un pequeño libro de mi historia, ¿cómo podía empezar? Ah, una autobiografía. Sí, más o menos. Claro, por ejemplo, si Porque quisiéramos hacer... tengo muchas anécdotas. Ah, claro, podría ser un libro también, se llama anecdotario. ¿Cómo se llama? Se llamaría anecdotario, ¿ya? ¿Y sabe cómo se podría empezar? Lo primero que podría empezar es haciendo una lista de las principales anécdotas que tiene. Una lista. Ya.
¿no? Por ejemplo, haga una lista de las principales anécdotas que tiene. Por ejemplo, anécdota, pone decir, ¿no? Anécdota número 1. Cuando se olvidó, por ejemplo, ¿no? Se olvidó su monedero el día que fue a comprar al supermercado, ¿no? Ya. Anécdota número 2, y así, ¿no? Entonces, hago una lista, no, o sea, no es que tenga que escribir unos 20, 30 anécdotas, ¿no? De repente, de las 10 anécdotas, elija las 6 o las 8 mejores. Ujú. Y después le recomendaría, ¿sabe qué? Que las pueda ordenar cronológicamente, desde la Ya. anécdota, desde más joven hasta la anécdota de su edad actual, por ejemplo, en cronología. Ok, Y luego profe. empiece a escribir anécdota por anécdota. Y una Ujú. vez que ya la tiene escritas, si gusta, yo lo contacto con mi amigo que es dibujante y le digo que le haga imágenes que recreen cada anécdota. Y le aplicamos la técnica del collage. Del collage. Claro, la técnica del collage, que son imágenes, ¿no? Y una vez que ya están esas imágenes, ¿qué hacemos? Buscamos a un editor. Y eso quiero que todos ustedes sepan, colegas. No crean que el trabajo lo hacemos todos nosotros, no, tenemos que buscarnos a un editor. El editor es aquel que se va a encargar de revisar todo lo que vamos a escribir antes de que sea llevado a la imprenta. Una vez que llegas tu producto a la imprenta, ¿qué pasa? El de la imprenta, ojo, el de la imprenta se va a encargar de sacar algo que es muy importante. Ojo, nuestros libros deben tener su DNI. ¿Y cuál es el DNI? Es el registro en la Biblioteca Nacional. ¿Entienden? Nosotros tenemos que hacer un pago en la Biblioteca Nacional para que nuestro libro aparezca registrado ahí. Entonces, la Biblioteca Nacional del Perú te envía el registro de tu libro. Y si haces un segundo pago, ¿saben qué te van a entregar? Esto, que se conoce como el ISBN. ¿Ven este libro que tiene unas barritas acá abajo? Se llama el ISBN. Este es el registro internacional. Es decir, tu libro puede venderse en cualquier lugar del mundo porque tiene código ISBN, que es código internacional. Y estos datos, ¿saben para qué sirve también? Para nuestro currículo vitae. El día que tú tengas que presentar tu currículo vitae, en tu currículo vitae tú debes colocar el registro de la Biblioteca Nacional y el código ISBN. Y eso sirve para nuestra producción personal. Yo le recomendaría eso, estimada maestra Rosa. Maestro, disculpe, pero desde el punto de vista literario también podría escribir memorias, ¿no? Por supuesto. Miren, yo les digo algo. La literatura tiene algo en particular, que es libertad. A diferencia del lenguaje lingüístico, por ejemplo, cuando uno hace un artículo científico, una investigación, eso es mucho más meticuloso, más minucioso porque es científico. Lo que vamos a escribir es artístico. Y recuerden que el arte es libertad. O sea, uno tiene la libertad con el arte de la literatura de poder desarrollar y plasmarse, ¿no? Miren, ¿qué hacía Manuel González Prada? Página libre lo escribió con J y nadie le dijo nada, ¿no? Oye, pero es como, no, es que estoy que hago lenguaje artístico. ¿Qué hizo Jaime Bailey? Jaime Bailey, por ejemplo, escribió La Noche del Virgen y todo lo que escribe está en minúscula, no le pone mayúsculas. ¿Por qué? Porque los lugares de ese sitio que él describe son para él lugares ficticios que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, la literatura tiene algo, el lenguaje de la literatura es un lenguaje artístico. ¿Entiendes? Profesor, pero disculpe, usted Sí. menciona que el nombre, no se debe mencionar nombres. Dependiendo, si usted va a hacer un anecdotario, podría mencionar los nombres de dónde sucedieron los hechos, no habría ningún problema. ¿Y podemos utilizar otro nombre en lugar También. de ser el mío, digamos? También. También. O Claro. sea, son mis relatos, pero utilizando otro nombre. Otro personaje, sí, también. Otro personaje, Sí. también. Claro, por ejemplo, en mi cuento La Muñeca Alicia, Frank soy yo. Yo soy Frank, ¿no? Me escondo en Frank, no me escondo en Tomás, ¿no? Yo pongo Frank. Solamente nombre, El no nombre. apellidos, no. Mira, uno puede inventarle apellidos. En el libro que estoy por publicar, el último, va a haber un personaje que le hizo mucho daño a la empresa Tumán.
mucho daño. Pero yo no pongo su nombre de él, pero sí he creado un nombre, ¿no? Para mí el personaje va a ser un señor que se va a llamar Don Rigoberto Piedra, por ejemplo, le he puesto, ¿no? Piedra porque la piedra es dura, insensible, ¿no? Entonces lo he puesto así, el personaje. Y este personaje es quien vino con mucho dinero a invertir aquí, y no pongo Tumán, a la empresa azucarera, ¿no? Pero en mi trasfondo yo sé de quién estoy hablando, ¿no? Sin embargo, cuando se lee el libro, él no me va a poder decir, sí, estás que habla mal de mí, te voy a denunciar, ¿no? Porque estoy que hago literatura, y la literatura es ficción, ¿no? Igual, si usted escribe, puede poner el nombre de otra persona si es que no quiere ponerse usted. Y puede ser un ¿Pero es anecdotario. recomendable Sí, miren, la literatura o, es libertad. o mejor es que lleve nuestro propio nombre? Yo le dejo libertad. Si usted se siente cómoda con su nombre ahí, a buena hora. Si usted cree que se quiere esconder en un personaje para contar sus historias con más libertad, también hágalo, ¿no? Es válido, es válido, es muy válido. No hay ningún problema por ese lado. Sí. Sí. Y, por ejemplo, Así puede si ser. intervienen nuestros padres, ¿también podemos poner el nombre de nuestros padres? También, claro, también. Pero recuerde, en su anecdotario, ¿qué pasa? Como usted va a escribir esas anécdotas, en esas anécdotas, para que tenga el valor estilístico y literario, se recomienda siempre poner algunos hechos ficticios que recreen, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo en mi cuento, hay un cuento que se llama La vecina Aleja. Es un cuento que me pasó en mi vida real. Para mí, mi libro, Narraciones Líricas, es un anecdotario, pero recreado ya con otros hechos ficticios. Yo he trabajado desde quinto de secundaria hasta terminar mi universidad, he trabajado como mariachi. Yo trabajé en el Mariachi Oro del Perú, ¿no? Yo trabajé en este mariachi del profesor Juan Villalobos Rojas desde quinto de secundaria. Entonces, nosotros empezábamos, ¿saben qué? Empezábamos las presentaciones a las 12 en punto de la noche, 12 en punto. Y la presentación acababa a la 1 de la mañana. Imagínense, 1 de la mañana acababa la presentación. ¿Qué creen que pasaba después de la 1 de la mañana? Teníamos que ir y distribuir a todos los músicos que vivían en Chiclayo. Pero a veces no faltaba, ojo, a veces no faltaba por ahí un dueño de un cumpleaños que decía 1 hora más, 1 hora más. Entonces, 1 hora más era tocar hasta las 2 de la mañana. Y miren, y yo me estaría regresando a mi casa casi 3 de la mañana. Entonces recuerdo que en el regreso de esta presentación, en Pomalca, vivía un amigo y él desde Chiclayo hasta Pomalca venía contando historias de terror y nos hablaba de la duenda, ¿no? Y él bajaba en Pomalca y ya para llegar a Tumán, yo me quedé con la idea pues de la duenda, ¿no? Y me va a asustar la duenda, dije. Entonces yo vine con, así como me ven acá en esta fotografía, ¿no? Mi guitarra en el hombro, mi sombrero de mariachi, mis botas, mi pantalón, a paso acelerado. Y él me decía de que la duenda silbaba de noche, ¿no? Y que tenía el pelo blanco y se presentaba con un traje blanco, pero primero era hermosa y luego cuando te acercabas te asustaba, ¿no? Y yo venía caminando a paso acelerado. Yo vivía, ya saben que he vivido por casi al costado de la fábrica, eran las casas. Yo venía por toda esa avenida. Y ya para llegar casi a la esquina de mi casa escucho el silbido, fíjense. Claro, era el viento, pues, que rozaba los cables de luz. Las lechuzas en los techos, en las ventanas. Ahí pueden ver una lechuza, ¿no? Justo en el fluorescente. Los gatos que ronroneaban los techos. Yo dije, la duenda, bueno. Ya empecé a acelerar. Y cuando yo volteo ya para llegar a la esquina de mi casa, ¿qué creen? Mi vecina Aleja a las 3 de la mañana, con una sábana blanca, empezó a sacudir en la puerta de su casa una sábana blanca. Entonces, yo la veo y me asusto, pues digo, la duenda, ¿no? Ella me ve y se asusta y dice, el duende, ¿no? Y cae al suelo desmayada.
En ese momento cojo mi llave, ingreso a mi casa. Mi madre siempre despierta esperándome. ¿Por qué despierta? Porque yo tenía clase 7:30 de la mañana en la Pedro. O sea, yo llegaba y ya no dormía ya. Estaba mi pequeño desayuno ya listo. Mi madre a esa hora recién se iba a descansar. Me esperaba mi madre despierta. Mis hijitos, los perros, ten cuidado. No, mamá. Y yo desde la ventana observaba. Por eso el personaje de la ventana que ven ustedes soy yo en mi niño interior, en mi adolescente interior. Desde ahí observaba todo. Y desde la ventana yo observaba que mi vecina estaba tirada en el suelo, ¿no? Tirada en el suelo, convulsionando. Y el vecino del otro lado, que era el curioso del barrio, sacó su haga florida y empezó a rociarle en la cara a la vecina hasta despertarla. Y cuando despierta mi vecina, la novedad al día siguiente. Mi madre, antes de que yo vaya a la universidad, me dice, hijito, ten cuidado. Le digo, mamá, ¿de qué? Hijo, por las noches. Resulta que ayer un duende la ha asustado a la vecina. Dicen que era horrible, horrible era el duende. La verdad que eso a mí no me gustó. ¿Cómo van a decir eso? Y la vecina decía que el duende se le había presentado y que le estaba ofreciendo oro para llevársela en su caballo, pero ella se negó, ¿no? O sea, miren toda la exageración. Y entonces, tanto fue esa historia que los vecinos se pusieron de acuerdo y fueron a verlo al padre Amancio, que paz descanse, ¿no? Nombre que lleva mi colegio, Amancio Barón, aquí en Tumán. Y le pidieron que en octubre pasara el Señor Milagros por el barrio, ¿no? Y después que el Señor Milagros pasó por el barrio, nunca más el duende pasó por ahí. Qué coincidencia que yo en el mes de noviembre me retiré de los mariachis porque terminé mi carrera y decidí, a partir de que terminé mi carrera en la universidad, dedicarme a la docencia y nunca más ser mariachi. Pero para mi barrio, gracias a esta respetada imagen que también quiero mucho, logró que el duende nunca más apareciera por mi barrio. Entonces, todo eso a mí me sirvió para qué? Para escribirlo, ¿no? Por eso le digo, puede que una anécdota se termine convirtiendo en un cuento. Esa es la magia de la literatura. Esa es la magia de la libertad que nos da la literatura, estimada maestra Rosa. ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Doctor, y también las anécdotas pueden convertirse en un libro. Por supuesto, por supuesto. Mire, basta que usted empiece con una y le va a seguir otra y luego otra y empieza el arte del escribir. Pero ¿sabe qué? Empiece. Eso le recomiendo. Profesor, pero usted me guiaría también. Ya, si quiere mi apoyo, mi experiencia, en lo poquito que pueda apoyarla, contaría conmigo, no habría problema. Ok. ¿Ya? Gracias, profesor. Muy bien, a ustedes, a ustedes. Bueno, sé que estamos contra el tiempo. Miren, yo quisiera compartirles esto. Quiero que de aquí ustedes hagan lo siguiente. ¿Saben qué van a hacer? Van a coger sus audífonos y van a sumergirse en el mundo de la muñeca Alicia. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a compartir ahorita lo siguiente. Y esto lo hice junto con mis alumnos de lengua y literatura de la Pedro Ruiz Gallo, que les gustó mucho este cuento y ahora ya ellos ya terminaron la universidad, ya son profesores y gracias a ellos es que mi libro lo están pues leyendo en varias escuelas, porque ellos mismos lo han leído conmigo y les he contado todos los truquitos que tienen, ¿no? Este es mi canal de YouTube. Los invito a que también me sigan, se suscriban. Si ya lo han hecho, muchas gracias. Y miren, aquí en mi canal de YouTube, quiero que ustedes se ubiquen en este vídeo que se llama La Muñeca Alicia. Este es un podcast, ¿ya? Este es un podcast. Ustedes van a poder ver aquí La Muñeca Alicia. Miren, tiene más de 3,000 vistas. Y aquí yo te cuento toda la historia y luego hay un análisis incluso. ¿Por qué quiero que lo escuchen? Porque quisiera que ustedes reconozcan las técnicas que yo voy utilizando. Y como mañana nos volvemos a encontrar, quiero que me digan, profesor Tomás, ¿sabe qué? Creo que en su cuento hay esta técnica, también hay esta otra y también hay esta otra. ¿Ya? Entonces pongo así. Cuento La Muñeca Alicia.
Ahí está. Hacen clic ahí en este enlace y van a poder escuchar todo el cuento completo. Si están con sus audífonos, mucho mejor. Yo lo voy a compartir de aquí el cuento completo también en el grupo que tenemos, la diapositiva de hoy día, y también les voy a compartir los videos que están aquí. Y no solamente eso, sino que quiero cerrar con lo siguiente, mírenme. Hemos visto las principales técnicas narrativas, y quiero que ustedes sepan que estas historias, ¿saben por qué nacieron? Porque cuando yo leía libros, me encontré con esto, justo cuando hablaba de Pedro Páramo, ¿no? Un libro que también he leído, de Juan Rulfo, que me sirvió de inspiración para escribir La muñeca Alicia. Edgar Allan Poe con El gato negro, que también es el mundo de la literatura del terror. Eso me sirvió para escribir también La muñeca Alicia. Incluso Gilbert Delgado, que es un narrador lambayecano, tiene un cuento que se llama Te hablo desde mi tumba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intertextualidad, hablamos de esto, de relatos que tienen una temática en común, el misterio, el terror, ¿no? Luego han salido películas incluso, ¿no? Y uno de mis sueños es que algún día mi cuento La muñeca Alicia al menos se lleve a una obra teatral, ¿no? Pero esto de los muñecos se pusieron muy de moda en la época de los 90, las películas de Chucky, en el año 2000, la película de Annabelle, ¿no? Y no hace poco he visto un reportaje de la muñeca Alicia. Estas son las muñecas Alicias que surgieron en una época. Pero también yo a los alumnos les cuento esto, no para que se asusten, sino para que miren el otro lado de la criticidad. Acuérdense que muñeca viene de moño. Antiguamente los muñecos eran hechos de trapos hechos en nudo. Por eso se llamaban moños, porque los anudaban. Por eso que esta parte de la mano se llama muñeca, porque tenemos como una especie de un nudo aquí en la mano. De ahí surge la palabra muñeca. Y la creencia de muchos años atrás era que en estos muñecos de trapo, si tú los tenías en casa, al finalizar el año, tú terminabas quemando este muñeco de trapo, porque decían que estos muñecos absorbían toda la mala energía de la casa y al quemarlo hacías que el próximo año, pues la casa reciba con una buena energía. Por eso surge la creencia hasta el día de hoy de quemar los muñecos en Año Nuevo, porque es una tradición de antaño, porque se cree que el muñeco absorbe la mala energía de las casas, ¿no? Entonces, son tradiciones que se vienen dando. Y a los alumnos les explico esto para que luego lleguen a la parte de la criticidad y digan, no hay por qué asustarnos por una muñeca, ¿no? Porque si las muñecas se asustan, entonces también asustarían los osos de peluche, también asustarían pues, los adornos que son hechos de arcilla, ¿no? Entonces, todo eso. Y esto es lo otro, ¿no? El hecho real con el hecho ficticio. Ahí tienen una foto mía, ¿no? De mariachi. Y la muestro con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque nunca hay que olvidar su pasado, ¿no? Y gracias a esto es que he podido escribir lo que ahora les comparto a ustedes. Por eso es lo que la maestra Rosa me decía, hágalo. Alguna vez escribí este cuento partiendo de una anécdota y esa anécdota me sirvió para luego desarrollarla en una historia como la que les he compartido. Igual, ¿no? El personaje Tomás adulto. ¿Qué conté? Lluvias de 1998, por ejemplo. Llegó el año 1998. Los medios de comunicación anunciaban una fuerte lluvia en mi comunidad. Eso preocupaba a más de uno porque nuestras casas no estaban listas para soportar una lluvia como la que estaban presagiando. Mi padre compró un plástico azul de muchos metros de ancho y un sábado de enero empezamos a cubrir el techo. Semejaba a una mascarilla para evitar que la lluvia reseque la escarpada y accidentada piel de concreto y carrizo prensado, ¿no? Entonces, esta es una foto real en mi barrio, en esa casita de enfrente, ahí vive la vecina Aleja, hasta ahorita ya tiene más de 90 años de edad. Y esta es la otra foto ficticia, Frank ya anciano, que desde la ventana visualiza todas las historias que les está él compartiendo en su libro llamado Narraciones Líricas, ¿no? Por eso que Narraciones Líricas es un libro de búsqueda, un libro de tránsito, un libro de recorrido, donde justamente
cierra mi libro así, ¿no? Yo seguiré sentado en este viejo sofá que acompañan mis encanecidos cabellos, tratando de ver por la ventana si algo conmovedor vuelve a ocurrir, ¿no? Bueno, agradezco una vez más por su paciencia, sus inquietudes, sus preguntas, la verdad que me motivan a poder acompañarlos en estas jornadas literarias. Y reitero mi agradecimiento al Vicerrectorado de Investigación, al doctor Adriel Ríos Villacorta, que me permite poder justamente llegar a ustedes en estas jornadas. Excelente, profesor. Muchas gracias. A Sí, usted. verdad. No, de aquí surge la idea de las anécdotas y gracias por sus consejos que me está dando. Gracias a ustedes. Cuídense, más bien. Espero que esto lo compartan. Quédense, pónganse ahorita a escuchar la muñeca Alicia, pónganse a escribir, motívense. Y dejen esto para que algún día sus generaciones futuras, sus hijos, sus familias, sus nietos puedan decir, mira, mi papá escribió esto, mi mamá escribió esto, qué hermoso, qué bonito. Y si gustan, me invitan para yo presentarles su libro también, encantadísimo. ¿Ya? Gracias, profesor. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Mañana nos De igual reencontramos. manera. Ahora, Sí, mañana profesor. podrán ya tener sus relatos, podrán mañana tener algún avance, o reforzamos mañana también tanto la primera jornada como la segunda, ¿les parece? Sí, Mañana está bien. Muy bien, reforzamos profesor. lo Sí, lírico y lo sí, narrativo a la vez. maestro. Y si alguien de Sí. ustedes pudiera mañana compartir su producción, sería extraordinario. ¿Ya? Muy Gracias. buenas Muchas noches. gracias. Que Dios me los Buenas bendiga a noches. todos. Gracias también a ustedes por su presencia. El relato puede ser un relato corto, como ustedes gusten, pero me encantaría que sean ustedes mañana los protagonistas de la reunión, ¿sí? Ya sea un poema o ya sea un relato. ¿Ya? Gracias.